Buen día chicos y chicas, bienvenidos a las clases virtuales del Colegio Universia. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 11 y vamos a desarrollar las falacias no formales. Es importante chicos y chicas que presten atención y que vayan anotando lo que es más importante para que luego puedan hacer su respectivo mapa mental. Como hemos dicho en la clase anterior, la lógica es una ciencia formal que tiene como objeto de estudio al razonamiento, o también llamado inferencias, dado que nosotros todos los días estamos estableciendo conclusiones a partir de un conjunto de premisas. Todos los días establecemos conclusiones a partir de un conjunto de premisas. Pero no siempre las conclusiones que establecemos a partir de esas premisas son conclusiones válidas. Muchas veces nuestros razonamientos son inválidos, son incorrectos. Entonces aparece allí la falacia. La falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, es un razonamiento no válido. Pero hay un detalle, son razonamientos que psicológicamente son persuasivos y engañosos. Es decir, al final parecen razonamientos correctos, pero no lo son. Las falacias normalmente se utilizan para persuadir, para engañar, para convencer a la otra persona. Es por ese motivo que nosotros debemos ser conscientes y debemos conocer los diferentes tipos de falacias. 1. Para no caer en el razonamiento incorrecto. 2. Para no dejarnos persuadir con razonamientos incorrectos. Las falacias se van a dividir en dos grupos. Por un lado, tenemos a las falacias formales. Estas falacias se derivan del empleo inadecuado de las reglas lógicas. Y por otro lado, vamos a tener a las falacias no formales. Estas falacias no formales son errores en el lenguaje o discurso cotidiano. El día de hoy vamos a conversar acerca de las falacias no formales, porque tienen que ver con el uso del lenguaje cotidiano, el uso incorrecto en el lenguaje cotidiano. No hablaremos de las falacias formales porque necesitamos conocer los diferentes principios o leyes lógicas. Y como recién estamos ingresando a estudiar lógica, entonces aún no tenemos la información acerca de las leyes y de los principios lógicos. Ya en otro momento, cuando conozcamos, por ejemplo, cómo funciona el modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético puro, etc., te vamos a poder conversar acerca de las falacias formales. En el caso de las falacias formales, existen reglas que se deben cumplir, pero lamentablemente en este tipo de falacias no se cumplen, generándose razonamientos inválidos y que también son persuasivos y engañosos. En cambio, nosotros cotidianamente utilizamos el lenguaje, pero como dije, no siempre lo utilizamos adecuadamente. De ahí que surgen las falacias no formales. En estas falacias vamos a encontrar dos tipos de falacias. Vamos a encontrar a las falacias de atingencia y también encontraremos a las falacias de ambigüedad. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Las falacias no formales, ya sea de atingencia o de ambigüedad. Comencemos entonces hablando acerca de las falacias de atinencia, atingencia o inatingencia también. Estas falacias se cometen porque no existe una conclusión o una conexión lógica
entre las premisas y la conclusión, pero sí existe una conexión psicológica. Cuando hacemos el análisis de la relación entre el lenguaje usado en las premisas y el lenguaje usado en la conclusión, no encontramos una conexión lógica, pero psicológicamente sí tienen una conexión. De ahí que parecen ser válidas, parecen ser correctas, pero en realidad no lo son. Aquí vamos a encontrar varios tipos de falacias. Tenemos, por ejemplo, a la conclusión inatingente, el argumento por la ignorancia o argumentum ad ignorantia, apelación a la autoridad o argumentum ad verecundiam, argumento contra el hombre o argumentum ad hominem, la causa falsa o también llamada non causa pro causa, el argumento por la fuerza o argumentum ad baculum, argumento por el pueblo o argumentum ad populum, argumento por la piedad o argumentum ad misericordia, y la pregunta compleja. Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos para poder entender mejor cómo es que se dan este tipo de falacias. Vamos a comenzar hablando acerca de la conclusión inatingente o también llamado ignoratio elenchi. Como ustedes pueden leer allí, esta falacia se comete cuando un argumento que permite establecer una conclusión en particular se dirige a probar una conclusión diferente. Vale decir que las premisas están yendo en una dirección específica. Las premisas me están llevando a un tipo de conclusión específica. Sin embargo, al final, la conclusión no tiene nada que ver con aquellas premisas con las que se estaba comenzando a plantear el razonamiento. Por ejemplo, debemos aprobar la ley de la vivienda, porque todos los ciudadanos deben tener viviendas decentes. Aquí encontramos una premisa, la aprobación de la ley de viviendas. Y hablamos de una conclusión que dice los ciudadanos deben tener viviendas decentes. El hecho de aprobar una ley de vivienda no significa que los ciudadanos finalmente tengan viviendas decentes. En realidad, no existe una conclusión o una conexión lógica, ¿no? No hay una conexión lógica entre la aprobación de la ley de vivienda y el que los ciudadanos tengan viviendas decentes. Conexión lógica no existe, pero psicológicamente es bastante persuasiva. De ahí que parece un razonamiento correcto, parece un razonamiento válido, pero en verdad no lo es. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el monito plantea, ¿no? ¿De qué manera beber zumos y rezar curan el cáncer? Y el loro responde, los zumos están muy ricos y tienen mucha agua, por lo que son muy buenos para la sed y para aliviar el calor. En las iglesias se está muy fresquito, sobre todo en verano. Entonces, no hay una relación correcta entre lo que se plantea y entre lo que se concluye, ¿sí? Nosotros muchas veces también aplicamos este tipo de falacias en nuestros razonamientos cotidianos.
Otro ejemplo de conclusión inatingente podría ser: el presidente tiene que ser reelegido, ya que es una buena persona y ha donado una gran parte de su patrimonio a una organización de beneficencia. Es también una conclusión inatingente. El que haya donado una gran parte de su patrimonio a la beneficencia no indica que desde un punto de vista político sea un candidato adecuado para volver a dirigir un país. Entonces, recordemos, ¿no? Esta falacia se combate poniendo de relieve que la conclusión que se hace no tiene nada que ver con lo que se pretende probar. En los debates políticos hay muchísima conclusión inatingente. Otro ejemplo podría ser, ¿no? El juez dice, ¿no? El acusado conducía bebido cuando pasó el semáforo en rojo y atropelló a 2 peatones. Y el abogado dice: mi cliente es una buena persona, tiene un expediente académico impecable, va a misa todos los domingos y colabora en varias ONG ayudando a gente necesitada. ¿Cómo pueden pensar que mi cliente iba a conducir bebido y pasarse un semáforo rojo? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que está argumentando el abogado defensor no tiene nada que ver con el hecho del delito. Una cosa es que sea una buena persona y otra cosa es que haya atropellado, alcoholizado a 2 peatones. Muy bien. O por ejemplo, ¿no? Se debería aprobar la nueva ley de alquiler. No se puede permitir que haya tanta gente viviendo en las calles. Luego tenemos al argumento por la ignorancia o argumentum ad misericordia. Esta falacia se comete cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base de que no se ha probado su falsedad, o de que es falsa porque no se haya probado su verdad. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta de conocimiento, y tratan de trasladar la carga a la prueba a la otra persona. Por ejemplo, Dios existe, ya que ningún hombre ha demostrado su inexistencia. O sea, se trata de probar que Dios existe porque nadie ha demostrado lo contrario, es decir, que no existe. O por ejemplo, no se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen que preocuparse. El hecho de que no se haya probado que los teléfonos móviles causen cáncer no significa que realmente causen cáncer, ¿verdad? O como por ejemplo vemos aquí en esta imagen, el sol hueco, y dice ahí: y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad. A este tipo de falacia se le conoce como argumentum ad ignorantiam o argumento por la ignorancia. O podríamos decir, por ejemplo, nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, por lo tanto, no hay vida. O la clásica, ¿no? Debe haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay. O podríamos decir, por ejemplo, nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestras vidas. Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas. O también podríamos decir, no se puede probar la existencia de agujeros negros. Por lo tanto, no existe. Entonces ahí está la falacia de argumentum por ignorante. Se trata de plantear un conocimiento como verdadero a partir de la no contradicción de las premisas establecidas. Nosotros también muchas veces
cometemos pues estas falacias de argumentum o argumentum ad ignorantia. Luego vamos a encontrar otro tipo de falacia. Tenemos a la apelación inapropiada a la autoridad o argumentum ad verecundia. Como ustedes pueden observar allí, esta ocurre cuando se hace una apelación en personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia de discusión. Dicho de otra manera, se asume o se acepta una conclusión como válida a partir de lo dicho por una persona. Entonces, si supuestamente una persona ha dicho algo, se asume que eso dicho es válido, es correcto, ¿no? Entonces es una falacia que consiste en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Por ejemplo, Einstein decía que la física cuántica es mentira. Por lo tanto, la física cuántica es mentira. O sea, porque Albert Einstein dijo algo, se debe asumir como verdadero, como válido aquello que dijo. No, ¿verdad? Los conocimientos deben probarse en la experiencia, deben probarse con el método experimental, no por lo que se dice, no por lo que un personaje importante o destacado dice. Podríamos decir que Pelé, que ha sido un gran jugador de fútbol, un día dice: Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Entonces alguien dice por ahí: sí, es correcto, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo porque así lo dijo Pelé, el rey del fútbol. Entonces, porque Pelé dice que Messi es el mejor jugador del mundo, debemos asumir como válido, como verdadero aquel planteamiento. No, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos de falacia ad verecundia. Aquí tenemos, ¿no? Como dermatólogo, os juro que el vino tinto cura la caspa, ¿no? Entonces, porque lo dice alguien, eso que dice, ¿será completamente verdadero? Ahora que estamos en épocas de pandemia, por ahí algunos dicen, ¿no? No sé, alguna persona, un médico naturista, por ejemplo, puede que diga, si consumes muchísimo limón en tus comidas y en tus bebidas, entonces vas a poder combatir el coronavirus. Alguien dice, ¿no? Oye, el médico naturista Pepito, que es muy reconocido en la medicina natural, ha dicho que el limón cura del coronavirus. Entonces hay que comer mucho limón. Eso se llama argumentum ad verecundia. Muy bien. O por ejemplo, podríamos decir que, a ver, Lewis Hamilton, quien es un gran corredor de autos, de repente dice pues que la marca de auto Mercedes-Benz es la mejor marca de autos del mundo, que tiene el mejor motor y por lo tanto son los más veloces. Entonces alguien por ahí dice, ¿no? El Mercedes-Benz, los autos de la marca Mercedes-Benz son los mejores autos del mundo porque así lo ha dicho Lewis Hamilton, el mejor corredor de autos del mundo. ¿Ya? Argumentum ad verecundia. Luego vamos a tener por aquí otro tipo de falacias. Tenemos, por ejemplo, el argumento contra el hombre o argumentum ad hominem. En este caso vamos a encontrar al argumentum ad hominem ofensivo
Y también vamos a encontrar al argumentum ad hominem circunstancial. Ya vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a encontrar el argumentum ad hominem ofensivo. Esta se comete cuando se ataca a la persona en vez de refutar el argumento, ¿no? Se desacredita a la persona para que los demás no lo tengan en consideración. La falacia de argumentum ad hominem se caracteriza por el juego sucio, ya que no aporta razones válidas que sirvan para rebatir una posición o una conclusión, ¿no? Como dije, podemos hablar de un argumentum ad hominem ofensivo, cuando se insulta, cuando se descalifica a la persona. Algo así como decir, es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable. Eso es un argumento ad hominem, ¿no? O como dice ahí en la pantalla, no debemos creer en las teorías económicas de Marx. Recuerda que él fue un comunista. Entonces, ahí está atacándose a la persona, ¿correcto? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Uno de ellos dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Argumentum ad hominem, se ataca a la persona. Aquí en el Perú, por ejemplo, encontramos muchas falacias de este tipo. Muchas veces desacreditamos lo que una persona dice por alguna condición o por una característica propia de su ser persona. A veces, por ejemplo, decimos, ¿no? La opinión de Juanito no es correcta, ya que Juanito es serrano. Entonces desacreditamos la opinión de Juanito porque Juanito es de la sierra. Entonces atacamos el origen de Juanito, pero no atacamos el argumento o la opinión que plantea Juanito. Eso se llama argumentum ad hominem ofensivo, ¿no? O de repente, por ejemplo, pues una abuelita dice pues que las relaciones de pareja hoy están basadas en el romanticismo, sino en el verdadero amor. Y alguien dice, claro, esa abuelita piensa así porque ya está a punto de morir, ya está viejita. Entonces se desacredita su planteamiento con respecto a las relaciones de pareja, ¿no? Atacándola a ella en su condición de vejez. Y luego vamos a tener aquí el argumentum ad hominem circunstancial. Se comete, dice, cuando se trata de establecer la verdad o falsedad de una afirmación relacionada con circunstancias especiales del oponente, creencias, ideologías, principios, etc. Es decir, es un ataque personal indirecto o circunstancial. No se ataca las características del oponente, sino sus circunstancias, relaciones, intereses o cualquier cosa que pueda ser motivo de su forma de pensar. Por ejemplo, cuando decimos, detrás de todo esto hay una estrategia para hundir al presidente. Es un argumentum ad hominem circunstancial. O como dice ahí, ¿cómo es posible que algunas mujeres, siendo mujeres, estén en contra del movimiento feminista? Argumentum ad hominem circunstancial. ¿Correcto? Luego vamos a encontrar otras falacias. Tenemos a la falacia de non causa pro causa. Esta falacia se comete cuando usamos una causa que no corresponde al efecto y muchas veces se vincula pues con supersticiones, con creencias. Ahí vemos claramente el ejemplo, ¿no? Pasé por debajo de una escalera y poco después casi me atropellan al cruzar la carretera. Por lo tanto, no volveré a pasar
por debajo de una escalera. Ustedes se dan cuenta pues que se asume como causa de un hecho una causa basada en una creencia, en una superstición. Entonces, supuestamente, porque pasé por debajo de una escalera, entonces casi me atropella un auto. Entonces la conclusión es que ya no voy a pasar por debajo de una escalera. O cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice ahí, ¿no? Es claro que reprobé, porque le caigo mal al profesor. Non causa pro causa. Esta persona ha reprobado en el examen porque seguramente no ha estudiado. Pero aquí está, ¿no? Aquí está asumiendo que la desaprobación de un curso depende de lo que supuestamente le cae mal al profesor. O por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Seguro se murió de pena porque no la visitaba. Ahí está la causa falsa. Otro ejemplo más. Me tomé la bebida y al poco tiempo empecé a sentirme mal. Entonces la bebida me ha provocado, el malestar. Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos de causa falsa. Por ejemplo, me he sentido muy irritado recientemente. Me recomendaron ponerme unas pulseras. Los siguientes días me he sentido mucho mejor, por lo que la causa han sido las pulseras que me he colocado. O me regalaron un amuleto de la buena suerte. A las pocas semanas encontré un trabajo. Por lo tanto, el amuleto me ha dado buena suerte. Ahí está la falacia de non causa pro causa. En Año Nuevo, por ejemplo, cometemos muchas veces esta falacia. Cuando decimos, este año seguramente me iré de viaje a otro país, ya que he salido con mi maleta a recorrer toda la cuadra, toda la manzana. Causa falsa. O tu abuelita te dice, si comes tus 12 uvas, pidiendo un deseo por cada una de esas uvas, entonces en cada mes se van a cumplir los deseos que has pedido. Falacia de non causa pro causa. Luego tenemos aquí el argumentum ad baculum, o también llamado argumentum de apelación a la fuerza, ¿no? En este argumento, en esta falacia, dice, ¿no? Para lograr la aceptación de una determinada conclusión, se recurre a la fuerza, a la amenaza, al chantaje y no a la demostración. Entonces, esta falacia consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en el temor, en la amenaza, pero no se aportan razones. Ejemplo, no vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga, manda, ¿no? Ahí hay una amenaza, ¿no? Por si acaso, ahí está esto, por si acaso, si vienes con esa piercing, yo que soy el que paga, puede que te expulse del trabajo. ¿Se dan cuenta? Hay una amenaza ahí. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Dice, sin duda, elige usted la mejor opción. Libremente le recuerdo, ¿no? Entonces tú ves ahí toda la actitud matonesca, prepotente, y sin embargo le dice, ¿no? Usted elige libremente, ¿no? Pero ahí hay una amenaza encubierta. Argumentum ad baculum. O lo tienes que hacer, porque aquí se hace lo que yo diga. Otro ejemplo, o deja de discutir y te calla de una vez, o te castigo.
amenaza, ¿no? Si no pagas tus impuestos, entonces embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. O, por ejemplo, si el partido X gana las elecciones, millones de personas perderán su trabajo. Otro argumentum ad baculum. O podríamos decir, será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía, si es que deseas mantener tu trabajo, ¿no? Entonces, si tú quieres seguir trabajando en esta empresa, debes estar de acuerdo con la nueva política de la compañía, ¿sí? Entonces, ahí está el argumentum ad baculum, ¿sí? Se apela a la amenaza, a la fuerza, al chantaje, ¿no? De repente por ahí que un profesor, cuando va a tomar examen, ¿no?, recibe el siguiente mensaje de un estudiante: profe, apruébeme en el examen. No olvide que mi papá es el director del colegio. Ahí está la falacia de argumentum ad baculum. Luego vamos a encontrar otra falacia, que es la falacia de argumentum ad populum, argumento por el pueblo. Esta falacia se comete cuando se hace un llamado emocional, ¿no?, a la opinión pública con la finalidad de obtener la aceptación de una determinada conclusión. También le llaman sofisma populista, ¿no?, porque consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones, ¿no? Aquí se utiliza un discurso populista, un discurso seductor. Por ejemplo, tome Inca Kola, nuestra bebida de sabor nacional, porque lo nuestro está primero, ¿no? Argumentum ad populum. Podríamos decir, ¿no?, si 50 millones de personas dicen una tontería, entonces sigue siendo una tontería. O cientos de millones de personas fuman, y no por ello el tabaco es sano, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, pues, de argumentum ad populum. Muchos pueden ser los ejemplos de este tipo de falacia, ¿no? Ya que a muchos nos gusta el fútbol, podríamos decir, ¿no?, Alianza Lima es el mejor equipo del Perú, ya que lleva muchísima gente al estadio cuando juega, ¿no? Entonces, se asume que un equipo de fútbol es bueno porque mucha gente va al estadio cuando este equipo juega. O como dice ahí, ¿no?, los dos cometen la falacia en la imagen. La mayoría de científicos son ateos. Tantos no pueden equivocarse. Y el otro dice: millones de personas tienen fe en Dios. Tantos no pueden equivocarse. Argumentum ad populum. O podríamos decir, la película X es la mejor película del mundo, ya que millones de personas han ido a verla en su primer día de estreno. Argumentum ad populum. O podríamos decir, por ejemplo, la marca X es la marca líder en Europa. Por eso deberías comprar productos de esta marca. O la mayor parte de la gente del planeta cree en algún Dios y no se conocen entre sí. Esto no puede ser coincidencia. Seguramente Dios debe existir. Otro ejemplo: la inmensa mayoría de la gente en este país cree que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio importante. Sugerir que no lo tiene es ridículo. Algo así como si la mayoría de personas plantea que la pena de muerte va a disminuir los casos de delincuencia, entonces se debe aprobar la pena de muerte. Eso se llama falacia argumentum ad populum. Se apela al pueblo, se apela a la mayoría de personas
para probar un argumento. Luego tenemos el argumentum ad misericordiam, o también llamada apelación a la piedad, ¿no? Se comete, como dice ahí, cuando se apela a la piedad o misericordia para pedir que se acepte una determinada conclusión. Esta consiste, pues, finalmente, en ganar la simpatía del oponente presentándose como persona digna de misericordia. Señor policía, por favor, no me multe. Estoy sin trabajo y apenas tengo dinero para comer. Te busca dar pena, busca generar tristeza en el interlocutor para que éste acepte su argumento, ¿no? Por ejemplo, profesor, merezco aprobar la asignatura. He pasado muchas noches sin dormir estudiando esta asignatura. Argumento a la piedad. O podríamos decir, yo no maté a mi marido. Déjenme de acusarme. Ya sufro bastante con su ausencia, ¿no? No para que digan, ay, pobrecita, ¿no? Y como ha perdido a su esposo, entonces ella está triste. Cuando existe la probabilidad que ella haya sido quien haya matado a su propio esposo. Sí, otro ejemplo, sí, ha sido condenado por cometer el delito, pero no debe ir a la cárcel. Tiene ya 70 años y sufre achaques. Argumento a la piedad. Debemos invadir el país X y liberar a sus ciudadanos que están sufriendo una terrible represión por parte de su dictador, ¿no? O en el fútbol. Señor árbitro, no merezco que me expulse si vamos perdiendo por goleada, ¿no? Ahí está. Entonces hay muchos ejemplos que se pueden desarrollar en este tipo de argumentos. La clásica de ustedes, ¿no? Profe, ayer no he podido hacer la tarea porque estaba muy triste, porque la semana pasada me murió mi perrito, ¿no? Entonces se busca dar tristeza, se busca dar pena. O debemos subir las pensiones a los jubilados. No podemos dejarlos en la miseria, ¿no? O no me castigues. Yo soy un niño muy delicado y ya aprendí la lección. Muy bien. Entonces, argumentum ad misericordia. Por favor, cómprame caramelos. De lo contrario, mis hijos podrían morir de hambre. Argumentum ad misericordia. ¿Sí? Falacia. Es incorrecto este tipo de razonamiento. Luego tenemos por aquí a la pregunta compleja, que también es un tipo de falacia. ¿Qué ocurre en el caso de la pregunta compleja? Dice, cuando se formula una pregunta que lleva implícita otra y otras preguntas que exige una única respuesta. Entonces, esta consiste en realizar una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. ¿Todavía golpea usted a su esposa? Esta es una pregunta compleja. Responder sí o no significaría afirmar que la persona efectivamente ha golpeado a su esposa en el pasado, ya que el hecho está implícito en la pregunta. O por ejemplo, en un juicio, el abogado pregunta al acusado, ¿dónde escondió el cadáver? Todavía no se ha determinado que el acusado asesinó a la víctima, pero en esa pregunta ya está implícita el hecho de que haya asesinado a su víctima. Muy bien, muy bien. A ver, algunos otros ejemplos de este tipo de falacia llamada la pregunta compleja. Señor presidente,
¿Qué cree que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión al frente del gobierno? Pregunta compleja. Otra. ¿Salió usted a ayudar al peatón que atropelló por haber tomado demasiado vino? Entonces ya se están asumiendo hechos en la pregunta. Ya, el hecho está implícito en la pregunta. Contestar la pregunta significaría asumir el hecho implícito. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cómo ha hecho usted para lograr evadir impuestos? No le preguntas, ¿usted evade impuestos? No, le preguntas, ¿cómo has hecho para evadir tus impuestos? O sea, ya hay un hecho implícito en la pregunta, como dije. ¿Te arrepientes de tus pecados? O sea, la pregunta no es, ¿comete pecados? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿te arrepientes de tus pecados? Asumiéndose desde ya que comete pecados. O cuando se dice, ¿cuándo creó Dios el universo? Asumiéndose que Dios ha creado el universo. Entonces, aquí tenemos pues este tipo de falacias denominadas como las falacias de atingencia, ¿no? Muy bien. Aquí también, ¿no? Siendo tú tan inteligente, seguramente estarás de acuerdo conmigo, ¿cierto? Pregunta compleja. Luego tenemos a las falacias de ambigüedad o también llamadas falacias de claridad, que contienen palabras o frases ambiguas cuyos significados cambian sutilmente en el curso de razonamiento. Vamos a tener al equívoco, anfibología, énfasis, composición y también división. En el caso del equívoco, se comete cuando se utiliza a lo largo del argumento una palabra que tiene más de un significado. Por ejemplo, los barcos tienen vela. Las velas son de cera. De ahí que las velas de los barcos son de cera. Aquí encontramos una polisemia, ¿verdad? Cuando una palabra tiene varios significados. Se llama equívoco, ¿no? Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo. Es cierto, uno habla de la malta, de la bebida, y el otro habla de Malta, un territorio, un espacio geográfico. La anfibología. Hay un error gramatical. Se construye incorrectamente una oración. Entonces se generan significados confusos, ¿no? El perro de tu hermano me mordió. La víbora de tu tía es venenosa. En el perro de tu hermano me mordió, ¿de quién estamos hablando? ¿Del hermano o de la mascota que tiene el hermano, ¿no? Se llama anfibología. Por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Deme un par de medias para niños de algodón, ¿no? Estamos hablando de las medias de algodón o de los niños de algodón. Anfibología. También encontramos el énfasis, cuando se resalta una parte del argumento cambiándole el sentido de la expresión. Messi murió de risa en una obra teatral. La composición. Esto ocurre cuando se va resaltando la propiedad de un elemento del todo, ¿no? O sea, cuando la propiedad de un elemento del todo se le extiende como propiedad del todo, de la parte al todo. Por ejemplo, el equipo de fútbol X tiene 2 jugadores que son unas estrellas y han ganado varios mundiales. Por lo tanto, el equipo de fútbol X es muy bueno. O cuando decimos, las llantas de un auto son carísimas. Por lo tanto, este auto es carísimo. Y al revés, encontramos la división, cuando vamos del todo a la parte. Los metales son elementos muy comunes en la Tierra. Por lo tanto, como el oro es también un metal, entonces es muy común. Entonces, en esta división, ¿no? La propiedad del todo se le extiende a la parte. Como el auto es muy caro, entonces una de sus llantas también seguramente es muy cara.
Muy bien chicos, a continuación desarrollamos la pregunta en la página 309. Como siempre, hagan una pausa al video, respondan las preguntas, luego le dan play y verifican las respuestas. Muy bien chicos y chicas, aquí ustedes tienen las respuestas de cada una de las preguntas que están planteadas. Ya ustedes están en la capacidad, a partir de lo que se ha conversado el día de hoy, de responder todas y cada una de las preguntas aquí planteadas. Bueno chicos y chicas, ha sido un gusto haber estado por este medio con ustedes el día de hoy. Ya nos veremos pues en una próxima clase. Que todo les vaya muy bien, que tengan éxitos, cuídense, saludos.